Hola, un saludo para todos. La proclamación de los derechos humanos, el acontecimiento de mayor trascendencia para la humanidad. Soy el profesor Juan José Bocaranda Espinosa, autor del libro Iusética, el derecho del nuevo milenio. Su canal, El derecho nuevo dignificado por la moral. En el siglo XX tuvieron lugar hechos de relevante importancia para la humanidad que nadie puede negar, como el descubrimiento de la penicilina y la invención de los antibióticos, el desarrollo de la electrónica y la invención de los electrodomésticos, la energía nuclear, la invención de los cohetes y la conquista del espacio. Sin embargo, ni siquiera todos estos hechos juntos pueden abrigar mayor trascendencia que la proclamación de los derechos humanos por la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En realidad, si vamos al fondo de esta cuestión, hemos de tener presente que si no hubiesen sido declarados los derechos humanos y su razón de ser, la dignidad humana, muchos de esos y de otros descubrimientos se hubiesen desbordado en contra de la humanidad. Sirvan como ejemplos el control de las armas nucleares y la bioética. Atentos los organismos internacionales, se han impuesto los controles gracias a la invocación de los derechos y a su prevalencia. Por otra parte, la Declaración de los Derechos constituyó un hecho de importancia trascendental para la humanidad, no solo por la consagración misma de los derechos, sino también y principalmente porque se conjugaron para siempre la moral y el derecho. Afirmación que apoyo en el razonamiento siguiente. La apelación de la Asamblea General de la ONU al valor de la dignidad humana como fundamento de la proclamación implicó un juicio de valoración moral. Cuando se afirma que todo ser humano merece respeto porque vale de por sí, se emite no un juicio de naturaleza jurídica, sino de naturaleza moral, puesto que constituye una opción entre la guerra y la paz, entre el conocimiento y valoración de los derechos humanos y los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, entre el temor y la miseria y el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos disfruten de la libertad. En síntesis, y esto es sumamente importante, se produjo una opción entre el bien y el mal, y la ONU se pronunció por el bien. Ya antes había tenido lugar el 26 de junio de 1945 en San Francisco la firma de la Carta de las Naciones Unidas, en la cual se optó entre el flagelo de la guerra y los derechos fundamentales del hombre, su dignidad y el valor de la persona humana, es decir, entre el bien y el mal. Al implantarse, pues, la idea de la dignidad humana como fundamento y eje de los derechos humanos, y al consagrarlos en la Declaración Universal, la moral penetró en el derecho internacional y a través de éste en cada una de las naciones del mundo, lo cual impone la moralización del derecho y la humanización de todo el ordenamiento jurídico. Hablar entonces de derechos humanos es hablar de dignidad humana, y hablar de la dignidad humana es hacerlo de la moral, y esto fue lo que produjo la unión de la moral con el derecho. Y la moral, así incorporada por el derecho, se sintetiza y manifiesta a través del principio ético, expresa o implícitamente consagrado en las diversas constituciones del mundo. Así pues,
también fueron consecuencias fundamentales de la proclamación de los derechos, el nacimiento del principio ético en el ordenamiento jurídico y el nacimiento del Estado ético de derecho, esencialmente benefactor. Ahora bien, cuando afirmo que el derecho y la moral se unieron a raíz de la proclamación de los derechos humanos, algunos preguntan ¿en qué me apoyo para decir tal disparate? Les respondo que me remito al preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos por la ONU. Cabe observar que respecto al preámbulo de la declaración se destacan dos grupos. El grupo de quienes niegan importancia a los preámbulos porque dizque carecen de valor, y el grupo de quienes han leído el preámbulo superficialmente, por lo que lo entienden pero no lo comprenden. Yo reconozco la importancia del preámbulo porque contiene la filosofía del instrumento, y si bien carece de la estructura de las normas, no deja de serlo a su manera, y con la finalidad fundamental de dar razones y brindar orientaciones. El preámbulo expone el por qué y las normas establecen el qué y el cómo. Ahora bien, es evidente que el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos no expresa literalmente que se hayan unido el derecho y la moral, pero sí lo hace ver en forma implícita para quienes no se limitan a entender el preámbulo, sino que procuran comprenderlo, es decir, para los que conocen la diferencia entre entender y comprender el derecho. Entender una ley es, como lo dice el artículo 4 del Código Civil venezolano, captar el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Así pues, entender es una operación elemental. Un estudiante de derecho debe poseer un mínimo de capacidad de entendimiento para captar lo que es el derecho y lo que expresan las leyes, para captar los hechos analizándolos y para captar las relaciones entre los elementos de los hechos y los elementos de las leyes. De manera que aún en el nivel del entender se requiere esfuerzo. Por lo tanto, el buen estudiante de derecho no es el que simplemente memoriza, sino el que entiende, es decir, el que analiza y relaciona mediante la reflexión. Pero comprender es otra cosa. Ocupa un nivel superior al simple entender porque se refiere a una elevada actitud del pensamiento humano que permite captar la esencia del derecho y la esencia del conjunto ordenado e interrelacionado de conocimientos. Para entender basta la luz natural del entendimiento más el análisis y la lógica, todo lo cual lleva a un conocimiento parcial. En cambio, para comprender se requiere talento que lleva a la totalidad. Entendemos los métodos, comprendemos los sistemas. No basta entonces entender el preámbulo, pues por esta vía apenas se ve la superficie, no la profundidad ni la trascendencia, que es donde radican la esencia de la declaración, sus fines últimos, sus motivos fundamentales y el punto esencial donde se produce la unión de la moral con el derecho. En otras palabras, es necesario comprender el preámbulo de la declaración leyendo entre líneas y captando su espíritu, que radica en el ideal de conjugar el derecho y la moral, porque el alma de la dignidad humana está mucho más arriba del plano de las consideraciones meramente jurídicas y se refiere a la médula de lo más sagrado y valioso que eleva y dignifica al ser humano. El conocimiento del preámbulo y la conciencia de que realmente se conjugaron la moral y el derecho se pueden lograr a plenitud si se miran desde arriba. Un científico eminente, profesor de varias universidades y autor de injundiosas obras didácticas, pasa todo el día en su laboratorio y biblioteca ubicados en el sótano de su casa, fuera de la ciudad. Ignora lo que ocurre a su alrededor. El jardinero le informa desde la azotea que 3 personas se acercan a la casa. Él le responde que espere que se acerquen para saber quiénes son.
El jardinero le dice al poco rato que son los doctores que suelen visitarlo. De esta manera el científico, a pesar de sus muchos saberes, es aventajado por un humilde campesino, y ello se debe a que no está encerrado sino en la terraza, desde donde domina todo el panorama. Es que encerrarse en una parcela en forma excluyente impide ver el camino y sus alrededores. Por ello se torna necesario subir a la azotea para saber quién es, quién viene y para dónde va. Quizás a la falta de un enfoque totalizador de la realidad se deban tantos desaciertos y equivocaciones graves en los más diversos campos del quehacer humano, como lo son el derecho y las leyes, que debemos estudiar a fondo, mucho más allá y por encima de la letra, recordando que la letra mata y el espíritu vivifica. En fin, solo admiten la conjunción de la moral y el derecho aquellos que en el plano jurídico llegan hasta las causas últimas de la declaración y en el nivel suprajurídico hayan razones y motivos de orden superior que espiritualizan la función del derecho. Derecho que, elevado y dignificado por la moral, se erige en valioso y necesario instrumento de colaboración en pro del ascenso espiritual del ser humano y del planeta, todo lo cual cabe en la esfera del bien. Y optar por el bien es optar por la moral, porque el fin de la moral es el bien. La ONU optó por el bien, luego optó por la moral, cuando proclamó los derechos humanos. No se apoyó en un juicio de valoración jurídica, sino de valoración moral. El fin fue proteger la dignidad humana sobre la base del bien, es decir, sobre la base moral. El pobre derecho estaba abollado, casi moribundo, desmoralizado, avergonzado y desprestigiado por su indigna entrega al régimen nazi, y no tenía valor alguno que ofrecer a la humanidad porque le faltaba la autoridad moral del ejemplo recto y correcto. Por esto la moral vino y se quedó. Y si hubo necesidad de ella aún en aquellos tiempos menos problemáticos que los de hoy, ¿qué decir del presente, con una humanidad suicida, demente, descarriada y desmembrada? Porque es necesario subrayar que pese a todas las teorías del optimismo, la humanidad no se halla suficientemente preparada para ascender al escalón de los valores espirituales, siendo que todavía ni siquiera satisface las exigencias de los valores morales. Si, por ejemplo, hoy la humanidad, arrojada por el más craso egoísmo, a estas alturas del mundo no realiza el deber moral de la solidaridad humana y social, podemos afirmar que está en condiciones de trascendentalizar la solidaridad hacia el amor espiritual. De ahí que el Estado ético de derecho deba asumir la función elevada y digna de contribuir a la formación de los individuos y de las colectividades en un espíritu de realización de los valores morales. Con este fin, debe inyectar sentido de responsabilidad moral al acatamiento de las leyes para que cada individuo sepa hallar satisfacción moral en el cumplimiento de los deberes, consciente de la dignidad humana y contribuyendo al crecimiento del espíritu de solidaridad y generosidad. Pero nada de lo anterior es posible si el Estado mismo no se hace digno de orientar a la población como sujeto de responsabilidad moral sobre la base de la manifestación probatoria de su propia realización, porque la moral es ante todo y sobre todo ejemplaridad viviente. Para finalizar, dejo en el aire estas preguntas dirigidas a quienes se niegan a la admisión de la simbiosis de la moral con el derecho. ¿Qué solución proponen para que se salve la humanidad cuando ni Dios, ni las religiones, ni la ciencia pueden salvarla? ¿Oponerse por oponerse sin aportar alternativas? ¿Están conscientes de que quien solo critica y no aporta es en realidad un estorbo moral? ¿O se refugian en la desesperanza y la resignación, como los músicos que se ahogaron con su retreta mientras naufragaba el Titanic? Les dejo, amigos, este pensamiento para que lo reflexionen. Es un deber moral de todos, según sus posibilidades, trascendentalizar los derechos humanos, procurando llevarlos hasta sus consecuencias últimas, es decir, en el plano moral, como incitación permanente al bien
en pro de sí mismo y de los demás, y en el plano espiritual como una oportunidad para mirar hacia los valores superiores de cuya realización depende nuestra vida futura. Debemos ser dignos de la dignidad. Esto es todo por hoy, amigos, con el derecho nuevo dignificado por la moral. Hasta la próxima volente Deo, es decir, si Dios lo quiere así. Muchas gracias.